Iglesia, que el Señor les bendiga. Amén. El Señor les bendiga más. Amén. El Señor bendiga a todos los que se van conectando a través de las redes sociales. Que le habla su amigo y hermano Adrián Rodríguez, que él tiene el privilegio, el honor, el placer de llevar el mensaje que el Señor me ha traído. Bendito sea el Señor. Y va a estar en el libro de Lucas. Así que mientras va buscando su Biblia física, su Biblia digital, vaya buscando Lucas. Y voy a empezar con una pequeña historia antes de arrancar. Y es que hace tiempo un jugador, antes de, aquí tenemos, este es el tema de la prédica, después de fallar, se encuentra en Lucas. Después de fallar. Y luego después voy a explicar el por qué esa imagen ahí. Bueno, después de hace un tiempo, un jugador profesional de baloncesto tenía el partido en sus manos. Quedaban solo segundos. Todo dependía de él. Tenía 2 tiros libres para ganar el juego. Era el mejor del equipo y el más confiable. Y lanzó el primer tiro y falló. Un silencio. Lanzó el segundo tiro y falló. El equipo perdió. Después del partido, los reporteros no le preguntaban por toda su carrera y lo bien que había jugado, ni nada, sino por esos tiros que él había fallado. Pero él dijo algo interesante. Yo, ¿verdad?, no fallé porque no supiera lo que estaba haciendo. Fallé porque sentía la presión. Bendito Jesús. Y al igual que el apóstol Pedro, que en un momento negó a Jesús, no porque no lo amara, sino porque él pudo sentir, ¿verdad?, su fe bajo presión en ese momento. Y si somos honestos, muchos de nosotros no fallamos por falta de amor de Dios, mas fallamos en momentos por la presión. Bendito Jesús. Y la historia de Pedro no es la historia de un traidor, sino es la historia de alguien que falló, así como usted y así como yo. Bendito Jesús. Y ahora sí, Lucas 22, 31 al 32. Quienes lo tienen, digan amén. Amén. Bendito Jesús. Lucas 22, 31, 32. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y en la presencia del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: Amén. Amén. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor añada bendición a su palabra. Puede sentarse. Nuestro pastor oró, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Aleluya. Simón, Simón, Satanás te ha pedido, pero yo he rogado por ti. Bendito sea el Señor. Jesús sabía que Pedro iba a caer, pero algo curioso en ese versículo, ¿verdad?, que también nos da a entender y nos deja saber que Jesús también sabía que él iba a regresar. Bendito Dios. Y vamos a pasar, voy a basar el mensaje de esta noche en esta pequeña historia, ¿verdad?, de la negación de Pedro. Y si nos vamos al Evangelio según San Juan, en capítulo 18, lo voy a leer del 15 al 18 para ponernos en contexto. Dice que seguían a Jesús Simón y Pedro y otros discípulos. Y estos discípulos eran conocidos del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. ¿Verdad? Esto fue la primera y una de las 3 veces que Pedro niega al Señor Jesús. Bendito sea el Señor.
Y en este preciso momento, cuando es la primera negación que da Pedro, estaban en el patio de la casa del sumo sacerdote, en la casa de Caifás. Se dice ahí que estaba de noche y que había encendido una fogata. Había fuego. Importante, ¿verdad? Por aquí se nota la llavita un poquito de fuego, ¿verdad? Bendito Dios. Aleluya. ¿Y qué hizo? ¿Verdad? ¿Qué hizo Pedro? Yo me preguntaba. Bendito sea el Señor. ¿Qué hacía Pedro en ese momento? ¿A quién se negó, verdad? En esas 3 veces. Y Pedro se negó a Jesús frente a una sirvienta, frente a todos los que estaban allí presentes, y también lo negó en un juramento. Hay detalles, ¿verdad? En el Evangelio de Mateo 26:52 que dice: mas Pedro le seguía de lejos. En ese momento, ¿verdad? No es para menos, después de suceder el arresto del Señor Jesucristo, un arresto que fue, ¿verdad? Brutalmente, fue algo fuera de lo normal, ¿verdad? Sabemos que fue todo al garete, como nosotros decimos, que le violaron todos sus derechos. Luego de eso, Pedro como que se asustó, ¿verdad? Y empezó a seguir a Jesús de lejos. Y aquí, ¿verdad? Es el primer error que podemos cometer nosotros como cristianos, y es alejarnos de la presencia del Señor. Amén. Dice que la caída empieza cuando seguimos a Jesús a una distancia. Y no es que nosotros vamos a caer de repente. Cuando nosotros, ¿verdad?, caemos, no es que tropecé y caí, no. Eso va llevando un proceso y se va formando. Si usted se pone a pensar, ¿verdad? No, cuando tenemos unas caídas, ¿verdad?, casi siempre se va marinando poco a poco. Uno se va alejando un chispito, uno va contemplando esto, uno va, ¿verdad?, jugando con fuego hasta que se quema. No es de ahora para ahora que uno viene y cae, ¿verdad? Y dice que, bendito Dios, me hace preguntar si estoy yo cerca de Jesús o lo estaba observando de lejos. Hay muchas veces que esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos, ¿verdad?, para reflexionar. En estos momentos, ¿estoy yo cerca de Jesús o yo estoy observándolo de lejos? Porque, hermano, a veces podemos ser nosotros mismos engañados pensando: no, pues si yo voy todos los domingos a la iglesia, no, si yo veo los cultos por Facebook, por YouTube y todo eso, ¿verdad? Pero realmente, ¿dónde está tu corazón? ¿Estás cerca de lo que tiene el Señor para ti? Bendito Dios. Y mientras estudiaba, yo le pregunté al Señor: Señor, ¿por qué Pedro te negó, verdad? Porque puede sonar hasta increíble. Uno dice: wow, ¿cómo es que Pedro, un discípulo que estuvo ahí mano a mano con el Señor, estuvieron 3 años ahí haciendo todas las cosas juntas? A mí se me hacía hasta un poco difícil entender en ese momento. Y aquí es donde vamos a profundizar un poco, ¿verdad? Porque vamos a estudiar unos factores, ¿verdad? Les voy a decir unos factores de los posibles, o todos, ¿verdad? No se sabe, de lo que pudo ocasionar que Pedro negara al Señor Jesús. El primero, miedo. Si nos vamos a Proverbios 29:25, dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Si nosotros, ¿verdad?, cuando tenemos temor, cuando tenemos miedo, como dicen, ¿verdad?, el miedo paraliza. El miedo no proviene del Señor. Bendito sea el Señor. Dice que Pedro temía y fue arrestado. Temía ser arrestado, perdón. Él temía sufrir. Él temía perder su vida. Y no era para menos, ¿verdad? Como estábamos hablando, el Señor Jesucristo fue arrestado minutos antes de una manera brutal. Y él dijo: espérate, si esto fue con el Señor, ¿qué será de nosotros los discípulos, verdad? Y él estaba, entendemos, ¿verdad?, que podía tener ese temor. Pero ¿saben qué? Que hoy en día nosotros también, de alguna manera u otra, podemos negar al Señor Jesús. Y no es que lo neguemos con las palabras directamente, como en este caso Pedro, ¿verdad? Pero sí de diferentes maneras. Porque, ¿sabes
Cuando sabes que debes hablar, ¿verdad? Y te quedas callado, cuando no usas tu fe, estamos negando al Señor. Cuando no defiendes lo correcto, para evitar problemas, estás negando al Señor. Cuando tú ajustas tus conductas según el ambiente en donde estés, ya sea en el trabajo, en tu familia, sea donde estás negando al Señor. Si ocultas que eres creyente, como dice el pastor cristiano de la secreta, ¿verdad? En ciertos círculos, eso también es negar al Señor. Y un ejemplo que puedo traer es que si en el trabajo están haciendo algo incorrecto y tú te quedas calladito, o te unes a ellos, peor todavía, ¿verdad? Ahí, siendo partícipe, estamos negando de una manera al Señor. Y si es así, y tú sientes que tu fe cambia dependiendo de dónde tú estás, en las circunstancias, ahí tienes que ver que es un red flag. Me está armando, el Espíritu Santo te está diciendo, ¿qué está pasando aquí? Y ahí es cuando uno se debe preguntar, ¿verdad? ¿Qué estoy perdiendo, verdad? ¿Por qué estoy desconectándome, saliéndome, ¿verdad? Del Señor por miedo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocasionando? ¿Qué Dios me está pidiendo que yo haga? Que yo estoy calladito o esquinado por miedo. Bendito sea el Señor. Santo Jesús, aleluya. Y eso es algo que nos pasa a todo el mundo, o no sé si es a mí nada más, ¿verdad? Bendito Dios. Otro de los factores de por qué, ¿verdad? Pudiese ser que Pedro negó al Señor Jesús es la confusión espiritual. Pedro estaba esperando un Mesías conquistador. Él no entendía por qué Jesús estaba siendo arrestado, ¿verdad? Todavía en estos momentos, Pedro sí sabía que Jesús era el Mesías, pero él, igual que los judíos, estaban esperando un Mesías libertador físicamente hablando, ¿verdad? No podían todavía comprender que Jesús vino a libertarlo espiritualmente. ¿Qué sucede? Cuando llega en este momento que Jesús fue arrestado, Pedro lo que ve, wow, a mi Señor acaba de ser arrestado, esto es derrota. Se sentía confundido porque decía tantos milagros y cosas buenas que pasaron. ¿Y por qué pasó ahora, verdad? Yo me lo imagino a él confundido, desorientado, ¿verdad? Y no es para menos, porque es que todavía no había entendido el propósito. Bendito sea el Señor de Jesús. Y de igual manera, ¿verdad? Esa confusión espiritual nos puede suceder porque cuando Dios nos responde como nosotros esperábamos, las oraciones o las situaciones, nosotros se las presentamos al Señor y no actúa como nosotros pensamos, ahí nos frustramos, nosotros nos confundimos, porque nuestra lógica humana no puede, ¿verdad? No puede entender la lógica del Señor, bendito Dios. Porque muchas veces nosotros pensamos, es por aquí, y el Señor dice, no, es por acá, pero es que a mí no me hace sentido. Tranquilo, los planes de Dios son buenos. Bendito sea el Señor, hay que confiar. Y muchas veces nos pasa eso, ¿verdad? Que las cosas salen mal y comenzamos a dudar. No era lo que esperaba. Me surgió este problema. Y ahí la fe empieza a tambalearse. Pensamos que si Dios estuviera conmigo, esto no pasaría. Grave error. Dios siempre está con nosotros, bendito sea el Señor. Pero es que a veces, ¿verdad? O vuelvo y repito, a lo mejor soy yo nada más. Uno se pone medio imprudentito y uno dice, Señor, pero si tú estuvieras aquí, y yo imagino al Señor diciendo, pero es que yo siempre he estado aquí. Yo no sé qué te pasa, lo que pasa es que no es como tú quieres, sino es como yo quiero, bendito sea el Señor. Ejemplo, ¿verdad? Oraste por algo, no pasó y comienzas a enfriarte espiritualmente, porque a veces dices, bueno, Señor, si tú no me contestaste, pues no voy a chismar y no voy el domingo para la iglesia. Depende del diablo, ¿cómo va a ser? Y si tu fe, y si tú entiendes, ¿verdad?, que tu fe depende de que todo salga bien, ahí hay otro red flag. Bendito sea el Señor. Ahí es cuando tienes que preguntarte, ¿sigo confiando en Dios cuando no entiendo lo que hace? Eso está difícil, hermano y hermana que me escucha. Confiar en Dios cuando no sabemos lo que Él está haciendo, cuando pensamos que está en silencio porque no lo escuchamos, o cuando no lo sentimos, Señor, ¿qué está pasando? Ahí es cuando más tenemos que confiar en el Señor, bendito Dios. Otro de los factores, presión social.
fue Pedro confrontado por una sirvienta. Dice ahí, ¿verdad? La sirvienta del portero. Y dice, espérate, o tú no eras el que andaba con Jesús, ¿verdad? Y él dice, ¿qué? No fue confrontado por un líder, por una persona, ¿verdad? De un rango mayor, hablándolo, ¿verdad? Físicamente, sino estamos hablando que era una sirviente, una persona común en ese tiempo, que era una persona, se le puede decir hasta marginada. Y fue la que lo confronta y dice, espérate. Fue como lo decimos, fue el que le metió la presión en ese momento, porque estaba diciendo como que fuiste tú, ¿verdad? Y él, ¿cómo? Espérate, ¿esta me reconoció? No, yo no fui, ¿verdad? Y empezó a negarlo. Y muchas veces a nosotros hoy en día puede pasarnos cuando cambiamos los valores de nosotros para poder encajarnos. O cuando nos da vergüenza expresar nuestra fe. O seguimos la corriente del grupo, ¿verdad? Para no ser menospreciado, para no ser rechazado, para no ser juzgado. Bendito sea el Señor. Santo Jesús. Ahí, ¿verdad? Ejemplo que puedo dar es cuando uno se ríe de algo que está mal. O participa de cosas o acciones que contradicen nuestra fe. Ahí son maneras que nosotros podemos estar negando al Señor Jesús. Bendito sea Dios. Y es triste ver, ¿verdad? Hoy en día, yo no sé si a ustedes, no sé si es algoritmo o a todo el mundo le ha salido, cómo tanta gente hoy en día está negando la fe. Como gente que tú, ¿verdad? Que en mi caso yo respetaba y decía, wow, gente predicadores, gente cristiana que están rechazando la fe. Yo, wow, Señor, ¿qué está pasando aquí? Hay una confusión y, bueno, terrible. Yo, Señor, cuídanos, guárdanos de no caer, ¿verdad? Porque mira que el que esté firme, ¿verdad? Que no caiga, bendito sea el Señor. La misma palabra lo dice que muchos se enfriarán, y igual que nosotros podemos ser confundidos, por eso hay que estar todo el tiempo agarrados del Señor, bendito sea Dios. Y mira, buscar siempre, ¿verdad? Nunca me canso de repetirlo, buscar siempre primero a Dios, buscar su palabra. Olvídense de las redes sociales, del YouTube y todo eso, para después disfrutarlo, deleitarnos en el momento que se pueda, pero nunca reemplace la palabra, la Biblia, por YouTube, nunca reemplace la palabra por algún, ¿verdad?, libro, jamás y nunca. Primero el Señor siempre. Aquí no va a haber confusión. Bendito sea el Señor. Y cuando, ¿verdad?, surja esa presión social y tú piensas, ¿verdad?, estoy buscando aprobación, tienes que preguntarte si estás buscando aprobación más que obedecer a Dios. Si tú piensas que tú estás buscando aprobación de tu familia, de tu esposo, de tu esposa, si tú crees que tú estás buscando aprobación de tus amigos, incluso déjeme decirle más, no se me entere, si usted está buscando aprobación hasta de su pastor o pastora antes de la obediencia al Señor, hay que preguntarnos, ¿a quién estoy tratando de agradar realmente? Y eso, ¿verdad? Nosotros podemos sin querer, ignorantemente caer. Bendito sea el Señor, no estamos en cerco de nada de eso. Y créanme que yo seguí estudiando y cada vez que venía estas preguntas de reflexión yo decía, wow, Señor, esto está, me ha puesto a pensar, me ha puesto, ¿verdad?, a mirarme por dentro, a mirarme por dentro. Y créeme que si hubiera la oportunidad de yo buscar al Adrián de hace 5 o 10 años atrás, yo estuviera aquí sentado predicando este mensaje, porque realmente me confronta, bendito sea el Señor. Aleluya. Y ahí era cuando yo le decía al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a traer este mensaje, verdad? ¿Cómo podemos, bendito sea el Señor, aleluya, poder internalizarlo, ¿verdad? Porque yo sé que es un mensaje confrontador, pero el Señor venía, ¿verdad?, y hablaba a mi espíritu. Yo sentía como decía, es que yo sé por lo que están pasando, ¿verdad?, por lo que estamos pasando, por el afán que tenemos a diario en nuestras vidas, por los trabajos, situaciones que tenemos en nuestra familia, las distracciones, las atracciones, el ruido que hay ahora mismo alrededor de todos nosotros en este mundo, ¿verdad?,
que quieren distraernos, que quieren apartarnos, ¿verdad?, de los caminos del Señor, y Él no trae este mensaje en forma de regaño, no lo tomes a mal. Él lo trae con amor, con misericordia, diciendo, no nos desenfoquemos, estemos pendientes, porque hay cosas sutiles que uno piensa que está bien, o que no se da cuenta que le fallamos sin querer al Señor. Bendito sea Dios. Pero tenemos que estar, Padre, enfocados. Bendito sea Dios. Qué bueno eres, Dios. Otro de los factores es la falta de oración. En el Evangelio según San Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. No es que cuando vamos a orar es cuando más sueño nos da. Vamos a estar todo el día chilling, nos ponemos a orar y ahí. O cuando vamos a leer la Biblia, o cuando vamos a estudiar la palabra, escuchar una prédica. En el caso de mi hermano, adicional a todo eso, ¿verdad? Cuando yo voy, mientras estoy trabajando, voy a escuchar un estudio o algo en la computadora mientras voy trabajando. Ahí se luce todo el mundo llamándome. Decía, el diablo asqueroso, ya mandó a todo el mundo a que me llamara en este momento. Puedo estar sin escuchar ni hacer nada y no pasa nada. No me pongo yo, ¿verdad?, a escuchar palabras o algo, y estaba la distracción y decía, wow, qué cosa brutal. Y es que es así, cuando nosotros queremos, ¿verdad?, entrar en la presencia del Señor, va a haber esta obra diabólica. No van a querer que uno se conecte, porque es que saben que nosotros, conectándonos con Dios, somos más que vencedores. Bendito sea el Señor, y se cumple el propósito de Dios en nosotros. Aleluya. Bendito sea Dios. Velad y orad, ¿verdad? Pedro, Jesús se lo había advertido. Jesús se lo advirtió. Pedro no oró y Pedro cayó. Y como hoy en día, ¿verdad?, nosotros podemos negar a Jesús de igual manera. Cuando vivimos desconectados de Dios espiritualmente, ¿verdad? Cuando vivimos desconectados. Cuando tomamos decisiones sin buscar a Dios. Si nosotros, hermanos, sea cual sea la decisión que usted vaya a tomar, ponga a Dios de primero. Así sea para comprar una manzana, aunque suene ridículo. Pero a lo mejor esa manzana puede estar dañada, puede caerte mal, tú no sabes, ¿verdad? Por así de ridículo, ¿verdad?, puede sonar, por decirlo así, pero es lo importante. Cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos a Dios, queremos agradar a Dios y sabemos, ¿verdad?, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Señor, ¿para dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que comprar? ¿Para dónde? Lo que sea usted, ¿verdad?, toda decisión primero a Dios. Y hoy no, porque hoy en día, ¿verdad?, lamentablemente buscamos, déjame preguntarle a ChatGPT, olvídate del ChatGPT, eso usamos para últimos recursos, primeramente Dios, bendito sea el Señor. Santo eres mi Dios. Cuando no tenemos vida de oración constante, muchas veces, ¿verdad?, orar un poquito ahora no es suficiente. La palabra dice orar sin cesar, y no es que estemos todo el día, ¿verdad?, arrodillados ahí, no. Orar cuando estemos de camino al trabajo, mientras estemos viendo, mientras estamos haciendo, cocinando, mientras estamos lo que sea, ¿verdad? Podemos estar en constante comunión con el Señor. La oración es una conversación. Señor, ¿qué tú crees? Este arte me quedó bonito, ¿verdad? Yo espero que al cliente le agrade, le guste. O Señor, ¿qué tú crees? Le echo un poquito más de sal a la comida. Voy a decir que la sal, ¿qué tú crees? Todo constantemente uno tener esa comunión, esa conversación con el Señor, ¿verdad? Bendito sea Dios. La gente dice, no, yo hablo conmigo mismo, pues tú eres bien aburrido, yo tengo conversaciones con el Señor, para mí yo no tengo todo el tiempo. Bendito Dios, santo eres Jesús. Y cuando nosotros solo buscamos a Dios, ¿verdad? Si te pasa que solo tú buscas a Dios cuando tienes crisis, ese es otro red flag que hay en tu vida, el Espíritu Santo te está advirtiendo. Y aquí es donde tú debes preguntarte, y escuchen bien, porque esta es de mis preguntas favoritas. ¿Estoy espiritualmente preparado o estoy sobreviviendo?
Estoy espiritualmente preparado para todo lo que me va a enfrentar en el día, porque nosotros no sabemos qué, ¿verdad? Cuáles son las pruebas, cuáles son las aflicciones que vamos a tener durante el día, ¿verdad? Nosotros confiamos que el Señor nos libra, pero también vamos a pasar por situaciones. En el mundo tendréis aflicción, más confiar yo he vencido al mundo. Pero nosotros tenemos que andar espiritualmente preparados. O solamente venimos 1 o 2 días en semana, oramos 2 o 3 veces, y yo creo que con eso, esa fe me va a dar para la semana. Bendito Dios. Y ahí que yo decía, Dios, Señor, tú has tenido misericordia conmigo, porque hubo un tiempo que yo literalmente estaba sobreviviendo. Eso es como que de cheque a cheque, como dicen, diantre, no me da el sueldo, estoy aquí ahogado, imagínate, ahogado espiritualmente. Bendito sea el Señor. Por eso es que a veces podemos ver personas, ¿verdad? Y dicen, diantre, bueno, no salgo de una para meterme a otra, pero muchachos, pero tú no confías en Dios, ¿qué está pasando aquí? Y ahí uno puede darse cuenta, espérate. Si cuando uno está en esa situación, uno puede autoevaluarse y bueno, Señor, espérate. Hay algo en mí, no estoy orando lo suficiente a mi espíritu, ¿cómo está el nivel? Alto, bajito, bendito Dios. Otro punto, ya vamos terminando con los puntos. El exceso de confianza. En Marcos 14:29 dice, entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y ahí Pedro, ¿verdad? Dijo, yo no. Se creía más fuerte que los demás. ¿Cuántas veces, verdad, nosotros podemos con eso? Pensamos que, eso a mí, eso no me va a pasar. Esa tentación, pero es loco. Si yo hubiera caído en esa tentación que tú caíste, yo iba a pasar. Si eso es una porquería, ¿verdad? Y empezamos ahí a creernos que lo podemos hacer nosotros, que nosotros podemos ser autosuficientes. Cuando bajamos la guardia espiritualmente, ¿para qué voy a estar llorando tanto si no me va a pasar nada? O, Dios, ¿verdad? Dios me va a cubrir, eso no es nada, yo sé que siempre me cubre, y bajamos la guardia espiritualmente. Cuando creemos que ya somos lo suficientemente fuertes, ¿para qué yo voy a orar tanto si esto yo lo puedo resolver? Si acaso necesito ayuda, pues entonces busco de Dios. Cuando confiamos más en nuestra propia disciplina, en nosotros mismos, en vez de en Dios, ahí hay otro red flag. Ahí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿estoy dependiendo de Dios o de mí mismo? Último punto, un ataque espiritual. Lucas 22:31 dijo también el Señor, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y Pedro fue zarandeado espiritualmente, ¿verdad? Y así era como lo hacían antes, se me acaba de ir la palabra ahora mismo, que era un instrumento de madera que usaban los agricultores en ese tiempo, donde ponían el trigo y lo zarandeaban, literalmente lo sacudían, lo ponían, ¿verdad? Lo sacudían para sacar los granos, ¿verdad? De lo que no servía. Lo cernían prácticamente. Y así fue, ¿verdad? Como hizo, ¿verdad? El enemigo con Pedro. Y muchas veces tú y yo vamos a estar zarandeados, bendito sea el Señor, pero lo que no sabe el enemigo es que cuando nosotros estamos en las manos del Señor, lo que está haciendo es que está sacando las cosas buenas, ¿verdad? Hay a veces que nosotros estamos dormidos y necesitamos esa zarandeada, esa removida para despertar y ver, ¿verdad?, de lo que nosotros somos capaces, porque ya el Señor sabe que nosotros somos capaces. Somos tú y yo los que no sabemos qué damos. Por eso el Señor, ¿verdad?, nos pone a veces en esas situaciones para que nos demos cuenta de todo lo que nosotros podemos hacer. Si a mí me dicen hace 10 años atrás, quizás me dice, tú vas a estar en la Florida predicando. Y digo, tú eres loco. Si de la Florida me fui huyendo del Señor, ¿cómo que yo iba a predicar? Y miren, ¿ves? Es que eso es así. Bendito sea el Señor. Literalmente, ahora que digo el ejemplo, yo estuve negando al Señor, aunque no lo negaba verbalmente, porque yo en ningún momento decía que rechazaba a Dios, pero sí estaba rechazando su voluntad en mí, se lo estaba negando. Mira para allá cómo
el Señor me sigue ministrando, hermano, ¿cierto? Desde que cogí la palabra, bendito Dios. Y es que uno no se da cuenta, bendito Dios. Cuando nosotros experimentamos dudas intensas, cuando nos sentimos espiritualmente secos, cuando somos atacados con pensamientos negativos, ¿verdad? Ahí es cuando más fácil podemos negar a Jesús, o negar a Dios. Cuando, por ejemplo, vienen esos pensamientos que no eres suficiente, ya Dios no te quiere, ya no tiene sentido el seguir, ¿verdad? Cuando hay una bombardeo de estos pensamientos negativos, ahí es que hay que tener una alerta. El Espíritu Santo nos alerta que el pensamiento constante que te alejan de Dios, de aquí está pasando algo. Ahí es cuando tenemos que preguntarnos, ¿estoy peleando las batallas espirituales con las almas espirituales? Bendito sea el Señor. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra los huestes espirituales de maldad. So, si hay una batalla espiritual, ¿de qué te valen los puños? ¿De qué te vale la pistola? ¿De qué te vale el bate? Si eso es físico, y aquí no estamos hablando de una batalla física, estamos hablando de una batalla espiritual. Puedes meter todos los jabs que quieras al aire y no le va a hacer nada. Bendito sea el Señor. Por eso es que hay que estar constantemente, ¿verdad? O en oración, constantemente alerta, no despegarnos del Señor. Pedro no cayó por una sola razón, cayó por combinaciones de factores. Y si somos honestos, muchos de esos mismos factores están presentes en nuestras vidas hoy en día. No somos tan diferentes a Pedro, pero gracias a Dios tampoco estamos fuera de su gracia. ¿Quién le puede decir amén al Señor? Bendito Dios. Si no fuera por su gracia y por su amor, ¿verdad? ¿Qué sería de nosotros? Y yo le preguntaba al Señor y decía, Señor, pero entonces, ¿qué hizo Pedro después de haberlo negado? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó? Lucas 22, 61, 62. Entonces, vuelve el Señor y miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Dice aquí que Jesús lo miró. Ay, mi madre, yo no me imagino esa mirada. Eso tuvo que, de imaginármelo nada más, me retumba el corazón. Pero mire qué bonito es el Señor, que Jesús no lo juzgó, no lo criticó, simplemente lo miró. Y Pedro recuerda las palabras que el Señor le había dado y llora amargamente. Qué mal, ¿verdad? Si nosotros le fallamos, ya sea a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestra esposa, esposo, de alguna manera que luego nos arrepentimos y podemos ver hasta llorar amargamente. Si eso se siente tan mal, imagínate cómo es cuando le fallamos al Señor. Que uno le falla al Señor, cáspita, Señor, te acabo de fallar. Yo no sé si en estos momentos es bueno que uno, ¿verdad?, visualmente no lo vea, pero que el Señor, imaginarme que me mira, a mí me destrozaría. Verla esa cara de ternura, como que, hijo, me acabas de fallar, wow. ¿Verdad? Y eso me pone a reflexionar todas las veces que uno le falla consciente o inconscientemente. Y yo, wow, Señor, perdóname por todas las que he hecho, perdóname por las que las voy a hacer y las que seguiré haciendo, ¿verdad? Hasta el día que tú vengas y me perfecciones en ti, bendito Dios. El arrepentimiento verdadero duele. Si eso que tú hiciste, en eso que fallaste al Señor, te dolió, es porque estás teniendo un arrepentimiento verdadero. Sí, Señor. Aleluya. Un arrepentimiento, en verdad, duele, pero sana. Y no es debilidad, sino es una transformación. Ahí es donde nosotros podemos identificar de que, wow, estamos mal. Lo siento, Señor, me dolió esto que hice.
y es que estás entrando en un proceso, ¿verdad?, de sanar, de transformación. El Señor te está entrando en ese proceso. Pero si tú hiciste algo y sientes como que no pasa nada, ¿qué está pasando aquí? Si no te sentiste mal, bendito Dios. Aleluya. Y no lo estoy diciendo, ¿verdad?, en forma de juzgar a nadie, porque el primero que ha pasado por esto soy yo. Vuelvo y se lo repito, el Señor me tenía al palo desde que yo vi y yo, wow, Señor, estudiando esta palabra. Y por eso se me hacía un poquito hasta difícil de traerla. Bendito Dios. Segunda de Corintios 7:10, igual es la nueva versión internacional. Dice, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. Qué lindo eres, Dios. De lo cual no hay que arrepentirse, mientras que de la tristeza del mundo produce la muerte. Mira qué lindo eso, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación. So, no todo está perdido, hermano y hermana, que me escuches. Aleluya. Debes preguntarte, ¿estoy ignorando mi pecado o lo estoy enfrentando? Muchas veces, ¿verdad?, si no enfrentamos y no nos enfrentamos a ese pecado, lamentablemente vamos a seguir fallando. Sí, a lo mejor pueden haber pecados que uno le diga al Señor, Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer y no lo volviste a hacer. Pero si tú piensas y sabes que hay algún pecado que te está haciendo tropezar una y otra vez, antes que llegue a la iniquidad, mejor, Señor, esto está duro. No sé por qué te estoy fallando y por más que no quiero hacerlo, estoy y vuelvo a caer lo mismo. ¿Qué podemos hacer aquí, Señor? Enfrente ese pecado. Entonces el Señor, obviamente siempre de la mano del Señor, solo no vamos a poder. Si fuéramos solos, el Señor Dios no tenía que mandar a su Hijo porque nos podíamos salvar nosotros mismos, pero como nosotros mismos no podemos, Él tuvo que enviar, ¿verdad?, a su Hijo Jesús a que muriera por mi pecado y por tu pecado. Gracias, Dios. Qué bueno eres, Dios. Luego me pregunté, ¿qué hizo Jesús? Yo sé lo que hizo Pedro, una vez lo niega. ¿Qué hizo Jesús? ¿Verdad? Leímos que lo miró, no lo condenó. Ya había orado por él. El Señor Jesucristo había orado por Pedro. Eso está brutal. El Señor siempre, ¿verdad?, Él no nos condena, Él ora, intercede por nosotros. Sí, Señor, aleluya. Ya Él sabe, ¿verdad?, de la pata que cogíamos, ya Él sabe cuándo le vamos a fallar y cuándo no. Y Él ya está intercediendo por nosotros, bendito Dios. Lucas 22:32 dice, pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe, y tú cuando te hayas vuelto a mí, fortaleces a tu hermano. Fortalece. Bendito Dios. Aleluya. Lo incluyó, ¿verdad? El Señor Jesús, aunque Pedro le falló, Él lo restaura y lo incluye nuevamente. Marcos 16:7 dice, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. Estaba, ¿verdad?, mandando, y a Pedro, lo está incluyendo nuevamente. Porque es que no hay, hermano y hermana que me escuche, cosa que tú y yo hagamos o dejemos de hacer que el Señor nos deje de amar menos. Usted piensa en algo horrible que usted puede hacer y el Señor por eso no nos va a dejar de amar. No hay nada ni nadie, ¿verdad?, no hay nada que hagamos, ni nadie, ni el diablo mismo que nos pueda arrancar de las manos del Señor. Señor, aleluya. Somos nosotros mismos los que dejamos. Una vez nosotros aceptamos al Señor como nuestro Señor y Salvador, que obtenemos, ¿verdad?, la salvación, no hay nada ni nadie que nos quite la salvación. Somos nosotros mismos los que la dejamos a un lado, somos los que nosotros la abandonamos. Cuando, ¿verdad?, muchas veces nos preguntan esa pregunta capciosa, ¿la salvación se pierde? Y lo que estamos en el martes en la clase, ¿la salvación se pierde? No, nosotros somos los que la dejamos perdida. Una vez el Señor nos da la salvación, Él no la quita, nosotros somos los que tomamos la decisión por nuestro libre albedrío en rechazarla, ¿verdad?, en negarla. Bendito sea Dios. Santo Jesús, aleluya. Santo eres Dios. Aleluya. Dios no te cancela por fallar. ¿Me escucharon eso? Sí. Dios no te cancela por fallar. Su gracia te alcanza incluso
cuando fallaste. Incluso cuando tú sientas que estás en lo más oscuro de tu vida, cuando tú piensas que ya no hay salida, hasta allí, en ese lugar, la gracia del Señor llega donde ti. Aleluya. Gracias, papá. Bendito Dios. Santo eres. Me acordaba, ¿verdad? Cuando el predicador hace 2 o 3 jueves atrás, el predicador invitado venía, hijo de pastor, ¿verdad? Y como él contó su testimonio, que llegó a estar viviendo en las calles, comiendo de la basura. Él decía, en lo más hondo llegué, y sin embargo hasta allí llegó la mano del Señor y lo rescató. Y pudimos ver la verdad, luego lo glorioso que el Señor hizo con él, bendito Dios. So, ¿qué hay imposible para Dios? No hay nada imposible, hermano. No importa en el vicio que tú estés, no importa en el problema que estés metido, no importa qué haya hecho o qué no haya hecho. El Señor puede alcanzarte con tu gracia. Bendito sea Dios. Gracias, Dios. Y una pregunta, ¿verdad? También en esos momentos que podemos hacernos es que si estoy huyendo de Dios, cuando debería correr hacia Él. Bendito Dios. Adoramos y te bendecimos, Rey. Aleluya. Hubo restauración cuando Pedro le falló. Hay restauración para nosotros cuando fallamos. Juan 21, 15 dice, cuando hubieron comido Jesús a Simón, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Hay un detalle que muchas veces pasamos por alto, pero que es profundamente intencional. Mírense en esto, hermano. En el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 18, cuando leímos ahorita, que les dije que Pedro, cuando por primera vez niega a Jesús, él estaba cerca de una fogata, había fuego. Y saben que cuando en el Evangelio Juan 21:9 dice que Jesús fue restaurado, estaba junto a ¿qué? A otra fogata. Bendito sea el Señor. Y es que el mismo ambiente donde Pedro cayó fue el mismo ambiente donde Jesús lo restauró. Bendito Dios. Porque Dios no evita nuestro pasado. Dios no evita tu pasado. Él lo redime. Dios no borra el lugar donde tú te caíste, sino que lo transforma en lugar de restauración. Bendito Jesús. 3 veces fueron las preguntas que le hizo Jesús a Pedro, porque fueron las 3 veces que él lo negó. Mas Jesús restauró su identidad. Y no tan solo restauró su identidad, sino también su llamado. Bendito sea el Señor, diciéndole, apacienta mis ovejas. Dios no solo nos perdona, sino nos restaura el propósito. La gracia no solo nos limpia, sino nos reposiciona. Bendito sea el Señor. Qué lindo eres, Dios. No solamente, ¿verdad?, nos limpia, sino nos reposiciona. Donde hoy tú y yo pensamos que se acabó, el Señor dice, no, hijo, hija, aquí no es donde yo te quiero. Juan, te limpia, te da vestiduras nuevas, te cambia y te reposiciona. ¿Verdad? Bendito Señor, el propósito que tiene a cada uno de nosotros. Bendito sea el Señor. Bendito eres. El domingo cuando, ¿verdad?, la pastora predicaba, que se hablaba del propósito. Y que muchas veces nosotros a veces nos preguntamos, ¿verdad? ¿Cuál será, a menos que no sea yo el único, cuál es mi propósito, Señor? ¿Para qué fue que tú me creaste? Pues yo sé que yo tengo un llamado, pero yo también tengo cosas en mi vida que me gustan, que yo sé que son talentos y dones que tú me has dado, pero es que esto a mí no me cuadra, ¿verdad?
Y como el Señor decía, ¿verdad? El propósito que tú y yo tenemos es glorificar su nombre. ¿Cómo lo glorificamos? En todo lo que nosotros hacemos. Sea en tu trabajo, sea en tu hogar, sea donde quiera que estés. Tú glorificas al Señor con lo que hace, con lo que dice. Ya estamos cumpliendo su propósito. Y si seguimos ahí, ¿verdad? Pueden buscar la prédica del domingo. Y yo decía, wow, Señor, qué cosa brutal. Y a veces cuando nosotros, ¿verdad? No sabemos no sabemos la voluntad del Señor en nuestras vidas, nos sentimos perdidos, sentimos que estamos haciendo las cosas sin rumbo. Nosotros, ¿será que esté perdiendo el tiempo? Bendito Dios. ¿O será que vale la pena seguir aquí porque es que como que no me veo? Y ahí es que, ¿verdad? Podemos también flaquear y bendito Señor, y alejarnos del propósito de Dios, alejarnos del Señor. Lo que tenemos que preguntarnos, ¿verdad? Y me encanta hacer estas preguntas de reflexión, y es que ¿estoy viviendo como restaurado o todavía estoy viviendo como culpable? Porque una vez nosotros entregamos al Señor nuestros pecados, nuestras fallas, el Señor dice que ¿qué? Él lo tira a las manos, Él se olvida de eso. Somos, ¿verdad? Nosotros, y el diablo que viene y te vuelve a recordar, acuérdate de lo que hiciste, el Señor no se acuerda. Y nosotros, ¿verdad? Volvemos a cogerle esa culpa, y el Señor dice, ¿pero qué te pasa? Porque tú estás cogiendo esa culpa que ni me acordabas, porque ya se borró. Bendito Dios. Y muchas veces nosotros cargamos con culpas y cosas del pasado que ya le entregamos al Señor y las recuperamos, o cosas que no le hemos entregado a Dios. Bendito a Dios. Bendito sea el Señor. Qué bueno eres, Dios. Gracias, Jesús. Oramos, Jesús, aleluya. Y esta última pregunta que hice el Señor también, ¿verdad? Le puedo decir que este mensaje fue una conversación mía del Señor. O sea, que ya se están enterando aquí también. Yo le preguntaba, Señor, ¿y cuál era el propósito de que sucediera esto? ¿Por qué precisamente Pedro tuvo que negarlo? Pues pueden haber muchas cosas que podía hacer, pero ¿por qué? 1 Corintios 10:12 dice, y así que el que piensa que está firme, mira que no caiga. Porque es que Él estaba mostrándonos, Él nos muestra a través de ese suceso con Pedro, que nosotros somos frágiles. La fragilidad de nosotros, cuando no estamos, ¿verdad?, agarrados del Señor. El Señor también me mostraba que Él enseñaba su gracia. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque en medio de ese proceso también forma humildad, porque Pedro nunca volvió a ser un presumido, ¿verdad? Y hay muchas veces que después de nosotros pasar esas situaciones, después de nosotros, ¿verdad?, ser restaurados, no vamos a volver a ser los mismos. Bendito sea el Señor. Me mostraba también la intercesión de Cristo. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Me enseñaba que la caída no es el final. Pedro, de haber negado a Jesús, luego predicó a Jesús, y de qué manera. En Hechos 2 vimos cuando en el Pentecostés, ese famoso mensaje de Pedro, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una caída, hermano y hermana que me está escuchando, no es el final. Dios usa personas quebrantadas. Si tú estás quebrantado o piensas que estás quebrantado, déjame decirte que tu historia no ha terminado, porque en tu peor momento es que ahí es cuando Dios se luce. Bendito Dios. Y para concluir, vuelvo al texto audio, Lucas 22:32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falle, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y esto fue lo que yo no había visto de tantas veces que leí este versículo, pero una vez vuelto, el Señor Jesús no dijo,
si vuelves, le dijo a Pedro, no, le dijo, cuando vuelvas, porque es que el Señor estaba seguro de que Pedro iba a regresar, bendito Dios. Pedro falló, pero volvió. Pedro negó, pero fue restaurado. Pedro cayó, pero fue levantado. Hermano y hermana, si has fallado, hay gracia. Si te has alejado, hay regreso. Y si te sientes indigno, Dios aún te llama. Porque en Cristo tu historia no termina en tu caída, sino en lo que sucede después de fallar. Hasta aquí mi parte. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Aleluya, denle un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Qué mensaje hermoso, aleluya. Todos podemos identificarnos, aleluya. Después de fallar, ¿cuántas veces hemos fallado? Aleluya. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor? Ya sea por una palabra hiriente que decimos, ya sea, aleluya, por una injusticia que pasa frente a nosotros y nos quedamos callados, ya sea, aleluya, porque no nos comportamos a la altura del hombre o de la mujer que Dios quiere que seamos, aleluya. Podemos fallar, aleluya, y eso muchas veces nos trae tristeza, aleluya, y esa tristeza, aleluya, nos sentimos mal. Nadie, creo, en su sano juicio debe sentirse bien por fallar, aleluya, pero todos fallamos. Esto es que se trata, aleluya, de que Dios es el Dios de la misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día. Y de eso nos aferramos, aleluya, al amor que Dios tiene por nosotros, aleluya. Después de fallar, lo más seguro es ir al que no falla. Aquel, aleluya, que tiene la palabra de restauración, aquel que te levanta, aquel que hace lo mejor para ti, aleluya. Aquel que tiene, aleluya, la capacidad, el poder, aleluya, de transformar, aleluya, tu falla en un testimonio. Ese es Jesús. Qué bueno eres, Dios, aleluya. Mientras Dios predicaba, aleluya, venía a mi mente, aleluya. Y es interesante, aleluya, que el Señor, aleluya, le dijo, y yo he rogado para que tú fueras fallo. Y le profetizó, como tú bien dijiste, aleluya. Nunca había visto ese punto. Y una vez vuelto, le profetizó, aleluya, sobre Pedro, aleluya. Confirma a tus hermanos, aleluya. Juan 17:20, aleluya, en la oración sacerdotal, aleluya. El Señor Jesús oró por ti, oró por mí también. Cuando le dijo, mas te ruego no solamente por esto, por mis discípulos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos tú y yo, que hemos creído en la palabra de los apóstoles, aleluya, a través, aleluya, del tiempo. Y esta palabra sigue cortándonos, sigue trabajando con nosotros, sigue alineándonos, sigue llevándonos al punto que Dios quiere que nosotros estemos. Aleluya. No se trata de nosotros, de nuestra fuerza, sino de Cristo en nosotros. Si has fallado, aleluya, tienes un lugar donde ir y es donde no falla. Aleluya. Ese te va a atender, ese va a trabajar contigo, aleluya, y te va a restaurar. Vamos a estar puestos de pie. Amado hermano que está a través de las redes sociales, si no conoces a Jesucristo como Señor y Salvador, este es el momento, aleluya. Dios te hace una invitación, aleluya, no importando cuán lejos tú puedas ver, aleluya, tu relación con el Padre Celestial, aleluya. Jesucristo hizo un puente a través de la cruz del Calvario. Jesucristo, aleluya, preparó, aleluya, el terreno para una reconciliación con el Padre. Aleluya, mientras estás vivo hay esperanza, y mientras hay esperanza, aleluya, la fe, aleluya, nuestro Señor Jesucristo sigue haciendo milagros. Si por el contrario te alejaste, aleluya, porque fallaste. Muchas veces fallamos y en vez de volver a aquel que no falla, nos alejamos, pensando que ya no quiere saber de nosotros, que ya está cansado, ya Dios no quiere saber de mí, volví a fallarle de nuevo. Mire, amado hermano, hermana que está a través de las redes sociales, lo seguro es por ver, aleluya, en donde no falla, aleluya. Él tiene para ti la palabra restauradora, Él tiene para ti, aleluya, el consejo sabio, Él tiene para ti la dirección y el poder del Espíritu Santo para restaurar tu vida. Quiero presentarles esta noche, aleluya, muchos hermanos que están quebrantados de salud. Vamos a estar orando por la hermana Maribel, aleluya, que está hospitalizada, tuvo un percance, aleluya, y está hospitalizada. Por sus hermanos Nancy, Nixa, Lili
y José Vélez, aleluya, yo pido la oración por ellos que están allá en Puerto Rico. También, aleluya, por salud y sanidad. Por Tashi, aleluya, y por Sebastián, aleluya. También por el hermano Alexander, que está quebrantado de salud, aleluya. Por la pastora Dorca, que está quebrantada de salud. Por Cristina Alexandra Sotillo, por la pérdida de su hijo, aleluya. No es fácil, aleluya, pasar por esa situación, aleluya, pero sabemos que hay un lugar de refugio y es en Cristo Jesús. En los momentos más difíciles y oscuros de nuestra vida, aleluya, tenemos un lugar donde acudir y nosotros, aleluya, vamos a estar orando para que esa familia pueda recibir en medio de esta pérdida, aleluya, ese abrazo del Padre, ese abrazo, aleluya, de Jesucristo, aleluya, y que el Espíritu Santo los dirija y los ayude. También queremos orar por Arturo Campos, aleluya, por sanidad, por su esposa Cira, aleluya, que está en Costa Rica, y su mamá que está quebrantada de salud, ya tuvo que salir de emergencia, aleluya, para que sea Dios glorificándose en medio de todo esto, aleluya, y sea, aleluya, Dios en todo esto. Amadísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, por tu palabra. Te pedimos que nos la recuerdes en todo momento, Padre Santo, que cada vez que podamos fallar, Padre Santo, recordemos que tú no fallas, que estemos ahí, Padre Santo, dispuestos, Padre Santo, nuevamente a levantarnos, aleluya, de tu mano, Padre Santo, porque si 7 veces cae el justo, tú siempre levantas, Padre Santo. Te damos gracias por lo que has de seguir haciendo en nosotros. En el día que estemos, yo en ti confío, aleluya, y estamos confiados, Padre Santo, que tú tienes nuestra vida en tus manos, Padre Santo. ¿Quién nos podrá arrebatar del amor que es en Cristo Jesús? Ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor que es en Dios, en Cristo Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde y será hasta la próxima.